Hechos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si pueden ver, los 7 nombres son griegos, así que escogieron a 7 griegos para atender a la viuda de los griegos. Eso fue una medida sabia. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar, hermanos, a pedir al Señor la bendición en la exposición de su palabra en esta noche. Glorioso Rey de Israel, como vimos en esta noche cuando tu palabra fue leída en el libro de Números, tú te cuidas de que todas las cosas en tu iglesia sean hechas conforme a un orden, al orden establecido por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, oh Padre bueno, queremos que todas las cosas que se hacen en este cuerpo local de creyentes se hagan conforme al diseño de Cristo, y te pedimos y te suplicamos que tú ilumines nuestras mentes y corazones a través de estos estudios acerca del diaconado, no solo para que la iglesia, cuando se vea envuelta en elegir nuevos líderes, lo haga con una forma consciente y señale a aquellos que tú previamente has señalado, sino que la iglesia comprenda la importancia de todo esto, para que como un cuerpo funcionemos llenando las necesidades no solo del alma, sino también del cuerpo. Ayúdanos, oh Dios, a ser una iglesia sensible a las necesidades del pobre y del afligido. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La semana pasada iniciamos este estudio sobre la doctrina bíblica del diaconado, considerando en primer lugar la importancia de esta doctrina para la iglesia. ¿Por qué debemos como iglesia detenernos a considerar la enseñanza bíblica acerca de este oficio? Habiendo tantas cosas que enseñar al pueblo de Dios, tantas necesidades que cubrir a través de la predicación de la palabra, ¿por qué detenernos durante 4 domingos a traer enseñanzas a la iglesia acerca del diaconado? Bueno, la semana pasada dimos 4 razones. Primeramente, porque esta enseñanza nos capacitará como iglesia para representar correctamente el carácter de Dios. Como veíamos en el sermón anterior, la existencia misma del diaconado nos dice algo acerca del carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Y por lo tanto, cuando este oficio no es ejercido en una forma adecuada, la iglesia mostrará una imagen distorsionada del Dios que predica. En segundo lugar, esta enseñanza es importante porque capacitará a la iglesia para reconocer a quienes el Señor Jesucristo está apartando para este oficio. Esto es de particular importancia para nosotros en la presente situación, ya que muy pronto estaremos envueltos en el proceso de elegir nuevos diáconos. Hermanos, no es un secreto que la iglesia sigue creciendo, más almas están siendo añadidas al Señor, eso es una bendición, nos alegramos de esto, pero lo cierto es que nuestros diáconos no dan abasto, y muy pronto tendremos que envolvernos en la elección de nuevos diáconos, y por lo tanto esta enseñanza es muy pertinente para nosotros como iglesia en este momento particular de nuestra historia. En tercer lugar, esta enseñanza es importante porque capacitará a la iglesia para corregir algunos conceptos erróneos acerca del diaconado.
Y sobre todo, hermanos, sobre todo, el error de pensar que el oficio del diácono es menos espiritual que el oficio del pastor. Que el oficio del diácono es algo que está bien si lo tenemos, pero que podemos pasarla bien como iglesia si no lo tenemos. No, hermanos, es esta visión errónea del ministerio diaconal la que ha guiado a muchas iglesias a colocar en el oficio del diácono hombres que no poseen discernimiento espiritual solo por el hecho de que han descollado en sus negocios o simplemente por ser muy activos en la iglesia. Pero si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 6, vemos que los apóstoles no veían el diaconado de esta manera. En el versículo 3 fueron muy explícitos: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y luego dice en el versículo 5 que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y menciona a 6 nombres más, y debemos suponer que eran de la misma categoría. La razón por la que se menciona a Esteban y se señala en una forma particular es porque inmediatamente después el libro de los Hechos entra en el arresto y el martirio de Esteban. Pero eso no quiere decir que solo Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo, y que Felipe, Prócoro y todos los demás eran individuos que estaban bien, pero que no eran de la misma altura espiritual, no necesariamente. Así que cuando la iglesia de Jerusalén se vio envuelta en la necesidad de elegir nuevos diáconos, estos hombres buscaron varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, hombres de buen testimonio, hombres que no fueron colocados en el ministerio pastoral porque tenían un llamamiento distinto, pero que tenían el carácter necesario aún para suplir esa posición. Y finalmente, esta enseñanza es importante porque capacitará a la iglesia a evaluar la labor de sus diáconos actuales. Cada cierto tiempo la iglesia debe revisar las cualificaciones de sus líderes, tanto de sus diáconos como de sus pastores. Ya pasamos por ese proceso el viernes con respecto a los pastores. No recuerdo ahora cuándo nuestros diáconos fueron ordenados, pero muy pronto tendremos que hacer esta evaluación con respecto a la vida de ellos. Y esto así porque un hombre solo debe continuar ejerciendo su oficio mientras continúe llenando la medida de lo que se espera de él, tanto como pastor como diácono. Luego que consideramos la importancia de la doctrina y que esperamos haber amarrado vuestras conciencias a la importancia de esta enseñanza, vimos el origen teológico e histórico del diaconado. Desde un punto de vista teológico, podemos decir que el diaconado encuentra su origen en 3 fuentes distintas. En primer lugar, en el carácter compasivo y misericordioso de Dios. ¿De dónde surge el diaconado? Del carácter compasivo y misericordioso de Dios. Dios se deleita en hacer bien a su creación, Salmo 104, y de manera particular a su pueblo. Y el diácono es aquel que en el nombre de Cristo hace bien al necesitado y afligido. Y en ese sentido, el diaconado se diferencia de cualquier otro tipo de institución de beneficencia. Nosotros hacemos las cosas en el nombre de Cristo, por amor a Cristo, para la gloria de Cristo. No como lo hacen las personas del mundo. Como citábamos la vez pasada, un siervo de Dios dijo que el diaconado es una expresión tangible del amor y la bondad de Dios. Nuestro Dios está comprometido en proveer para todas nuestras necesidades. Él es el Dios del afligido y del necesitado, y por eso Dios ha instituido el diaconado en la iglesia. En segundo lugar, este oficio encuentra su origen, desde un punto de vista teológico, en la condición menesterosa del hombre y particularmente del pueblo de Dios. ¿Por qué existe el ministerio diaconal? Porque somos una raza de personas necesitadas y nuestro Dios no pasa por alto esa realidad, ni quiere, queridos hermanos, que su iglesia la pase por alto. Estamos ministrando a una raza de personas necesitadas. Y finalmente, este ministerio encuentra su origen en el ejemplo y abundante provisión de Cristo.
Nuestro Señor anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, dijo Pedro en un sermón. Él se ocupó por ministrar a la totalidad del hombre, y nosotros estamos llamados como iglesia a hacer lo mismo. Como alguien ha dicho, en el nombre de Cristo y movido por el amor de Cristo, la iglesia de Cristo dispensa misericordia a los que son de Cristo. Y esto lo hace a través del diácono. Esto lo hace a través del diácono. Ahora, si rastreamos el origen del diaconado desde un punto de vista histórico, entonces tenemos que remontarnos a Hechos 6, el pasaje que leímos hace un momento. Allí vemos que este oficio surge en el contexto de un problema que surgió en la iglesia de Jerusalén debido al enorme crecimiento numérico que esta iglesia había experimentado en un muy corto periodo de tiempo. Las viudas de los griegos se sentían desatendidas, y debo hacer notar, hermanos, que cuando aquí dice viuda de los griegos, se refiere a las viudas de aquellos judíos que eran helenos, es decir, que no vivían en Jerusalén, pero eran judíos. De todas maneras se les llama griegos porque no eran del grupo de judíos que vivían en Jerusalén, pero eran judíos. Recuerden que en el tiempo de Pentecostés muchas personas vinieron a adorar al Señor, y el día de Pentecostés muchos de ellos vinieron al conocimiento del Señor. Muchas de estas personas se quedaron viviendo en Jerusalén, no volvieron a sus lugares de origen, y esto fue lo que dio a luz el problema que estamos experimentando aquí. Así que cuando dice las viudas de los griegos, eran judíos que no vivían en Jerusalén, pero que ahora se habían quedado a morar allí, se les llamaba griegos. Y dice aquí que estas viudas de los griegos se sentían desatendidas, y los apóstoles no podían continuar llevando sobre sus hombros esta tarea, arriesgándose a descuidar su ministerio esencial. ¿Y cuál era su ministerio esencial? La oración y la predicación de la palabra, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ¿cuál fue la consecuencia de haber establecido este oficio en la iglesia? Que los apóstoles pudieron dedicarse a lo que ellos tenían que dedicarse, y los frutos lo vemos en el versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una de las tareas más difíciles que tienen los pastores en el ejercicio de su ministerio es la de hacer un uso sabio de su tiempo, de tal manera que puedan atender a las diversas necesidades del rebaño, pero manteniendo un balance adecuado en cuanto al tiempo que ellos dedican al cuidado de su propia alma, al cuidado de su familia, a la oración por la iglesia y sobre todo al estudio de la palabra para dar un alimento adecuado a la congregación. Al leer el capítulo 6 de Hechos vemos que los apóstoles no estuvieron dispuestos a dejarse manejar por las diversas presiones que venían sobre ellos por causa de las necesidades de la gente. Los apóstoles, como buenos pastores, se manejaron por principios. No podemos descuidar el ministerio de la palabra de Dios. Ahora noten que tampoco descuidaron las necesidades de la gente. Ellos buscaron una alternativa. Las viudas debían ser atendidas, lo mismo que los pobres en general, porque nuestro Dios es el Dios del pobre y del necesitado. Y es en el contexto de este conflicto que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, guió a los apóstoles a dar ciertas directrices al pueblo de Dios, las cuales marcaron el inicio de este ministerio diaconal en la iglesia. Y debo decir, hermanos, que este ministerio no surgió como algo temporal, como una medida de emergencia que fue útil en un momento histórico en la iglesia de Jerusalén y nada más. No, hermanos, el diaconado es un ministerio de carácter permanente en la iglesia. Y eso podemos verlo claramente a través de varios argumentos. Por un lado, la tarea para la cual fueron llamados aquellos hombres
que fueron designados en la iglesia de Jerusalén, la tarea que ellos se suponen que iban a hacer nunca cesará. Nunca cesará. Cristo dijo en una ocasión: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre habrán pobres, y por lo tanto siempre deben haber diáconos. Esas palabras son una especie de paráfrasis de lo que está escrito en Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y eso de paso nos enseña, queridos hermanos, que es la voluntad de Cristo que en medio de su pueblo hayan ricos y pobres. Y es la voluntad de Cristo que estos interactúen ayudándose mutuamente. Ayudándose mutuamente. Hermanos, no es la voluntad de Cristo que haya una iglesia para ricos aquí, que haya una iglesia para pobres allí. No, hermanos, esa no es la voluntad de Cristo. Como no es la voluntad de Cristo que en medio de una gran iglesia hayan al mismo tiempo dos iglesias. Los ricos se reúnen solamente con los ricos, los pobres se reúnen únicamente con los pobres. No, esa no es la voluntad del Señor. Cristo dice aquí: nunca faltarán pobres en medio vuestro. ¿Cuál es la directriz? Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pero ¿cómo podemos hacerle bien al pobre? ¿Cómo podemos conocer la necesidad particular de un hermano pobre en la iglesia si los ricos solo se juntan con los ricos y los pobres solo se juntan con los pobres? Si hay una pared de división por causas sociales, hermanos, eso no puede ser así. Cuando en una iglesia se levanta esa pared y los ricos cogen por su lado y los pobres cogen por el suyo, hermanos, esa iglesia ya está pronta a ser destruida. Cristo retirará su candelero de una iglesia así. Ahora, noten que dije hace un momento, es la voluntad de Cristo no solo que haya pobres y ricos dentro de la misma iglesia y que interactúen, sino que se ayuden mutuamente. Alguien esperaría que yo dijera, bueno, que los ricos ayuden a los pobres. No. Somos hermanos, y si bien es cierto que los ricos pueden tener algunos, o tienen de hecho, bienes materiales que los pobres no tienen, y pueden suplir y deben suplir esas necesidades materiales de los pobres, seguramente hay dones, talentos y ciertas cosas que Cristo reparte a todos en la iglesia, incluyendo a los pobres, a través de los cuales los ricos pueden ser beneficiados. Y yo sé que hay hermanos aquí que pueden dar testimonio de cómo algunos hermanos bien humildes en la iglesia, humildes en el sentido material, han sido instrumentos en las manos de Dios para bendecir sus almas. Es la voluntad de Cristo que nos ayudemos mutuamente en ese sentido. Por otra parte, la razón por la cual este oficio fue instituido tampoco cesará. Hemos dicho, la tarea del diácono nunca cesará porque siempre habrán pobres en la iglesia. Pero ahora estamos diciendo que la razón por la cual este oficio fue instituido tampoco cesará. ¿Y cuál es esa razón? Que los pastores no son suficientes para encargarse de las tareas propias del ministerio pastoral, a la vez que se encargan de este ministerio de misericordia. Siempre la mies es mucha y los pastores son pocos. Así que si la razón por la cual fue instituido el ministerio diaconal es porque los pastores no podían hacer esa labor de misericordia, hermanos, esa razón sigue vigente al día de hoy y por lo tanto necesitamos diáconos. Si alguien todavía no está convencido, vaya a Filipenses capítulo 1, versículo 1, una iglesia distinta a la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué encontrará allí? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. Obispos y diáconos, estos son los dos líderes que deben haber, los dos grupos de líderes que deben haber en la iglesia. Todavía no está convencido, vaya a 1 Timoteo capítulo 3, en la carta pastoral, donde Pablo dice, los pastores, obispos, ancianos, deben tener estas características, y los diáconos, versículo 8 al 12, deben tener estas otras. Hermanos, el ministerio diaconal es un ministerio permanente en la iglesia de Cristo. Mientras haya iglesia en el mundo, debe haber pastores y diáconos que lideren en ella.
El ministerio diaconal entonces surge en el contexto de una necesidad pastoral por un lado y de la necesidad de los pobres por el otro. Los pobres y necesitados deben ser atendidos, pero sin socavar el ministerio especial que Dios ha puesto sobre los hombros de los pastores. Bueno, hasta aquí lo que vimos la vez pasada en cuanto a la doctrina bíblica del diaconado. En la tarde de hoy nos dedicaremos, ahora no sé hasta dónde, a establecer cuál es la tarea que Dios ha asignado a los diáconos en la iglesia. Y lo haremos bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos la tarea de los diáconos en sentido general. Luego veremos los principios que deben regular el ejercicio de esta tarea. Y finalmente, la manera en que esta tarea debe ser hecha. Vamos a ver, hermanos, hasta dónde llegamos en la tarde de hoy. Así que veamos en primer lugar la tarea de los diáconos en sentido general. Y quiero hacer esto a través de un contraste. ¿Cuál es la tarea que se espera que los diáconos realicen en la iglesia? Bueno, si fuésemos a describir la tarea que Dios ha encomendado a los pastores, podríamos resumirlo como lo hace el puritano John Owen en dos palabras: enseñanza y supervisión. Eso es lo que hacen los pastores. Enseñanza y supervisión. Ellos enseñan la palabra de Dios y luego supervisan a las ovejas con el fin de asegurarse de que éstas han entendido y están aplicando lo que se les ha enseñado. Pero si fuésemos a describir la tarea de los diáconos en una iglesia en una forma general, podríamos hacerlo a través de una sola palabra: servicio. A través de una sola palabra: servicio. Los diáconos han sido llamados a servir en la iglesia. He ahí en una forma breve y sencillísima la descripción de la tarea diaconal. En 1 Timoteo 3:10 dice, y leo de la Biblia de las Américas, que también estos, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Que sirvan en la iglesia como diáconos que son. Eso lo vemos más claramente cuando hacemos un estudio más amplio de la palabra diácono y su derivado en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega diáconos se usaba en aquel tiempo para hablar de un mesero o de un sirviente doméstico. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Aquí encontramos al Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Y dice ahora en el versículo 5, su madre, la madre del Señor, dijo a los que servían, ahí está la palabra diaconía, haced todo lo que Él os dijere. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los diáconos, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que la palabra sirviente es la palabra griega diáconos. Eso mismo lo vemos en Mateo capítulo 22, versículo 13, en la parábola de la fiesta de bodas, donde un individuo entra en una fiesta de bodas sin el vestido apropiado, y dice ahora en el versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, etcétera. Una vez más, la palabra diácono. ¿Qué es un diácono? Un siervo. El diácono debe tener un corazón listo y dispuesto para servir. Debe ser un hombre servicial. Al igual que un sirviente doméstico, este hombre ha de tener la disposición de ser usado en cualquier servicio de la iglesia, no importa lo humilde que este servicio pueda ser, o si dicho servicio se ve o no se ve. ¿Cuántas veces no han sido ustedes invitados a una comida y cuando ustedes llegan ahí se encuentran con un montón de platos que algunos sirvientes han hecho? ¿Ven ustedes siempre quiénes son esos sirvientes? No. Ustedes simplemente reciben el fruto de lo que los sirvientes han hecho. El diácono asimismo debe estar dispuesto a hacer cualquier servicio en la iglesia, se vea
o no se vea. Si ese trabajo es necesario, allí está el diácono listo para realizar dicha tarea. El máximo ejemplo de esta disposición al servicio lo encontramos, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, en otras palabras, teniendo una conciencia plena de su propia grandeza, teniendo una conciencia plena de quién era Él, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, ustedes conocen muy bien todas las cosas, elementos que están envueltos en esta escena. No quiero volver a explicar estas cosas, pero el centro de este pasaje es el siguiente. El Señor Jesucristo, en su corazón de siervo, estuvo dispuesto a asumir, siendo Él el más grande, el papel del más bajo. Ese es el punto. El Señor tenía un corazón de siervo. No importa cuán sencillo, humilde y sucio pueda ser una tarea. Si esta era necesaria, el Señor estaba dispuesta a hacerlo. Y así ha de ser el diácono en la iglesia. De hecho, así ha de ser todo cristiano en la iglesia. Cristo dice aquí que nosotros los discípulos debemos imitarle a Él en todo. No solo los diáconos, todos los hermanos y hermanas de la iglesia debemos tener esa misma disposición. Señor, si tú, siendo el más grande, estuviste dispuesto a hacer la labor más sencilla, aquí estoy yo, Señor, dispuesto exactamente a hacer lo mismo. Yo sé que he contado esto antes, pero para mí fue sumamente aleccionador. Hace unos años atrás, que tuve la oportunidad de estar hospedado en la casa del pastor Martin, había tenido un problema en un pie, un problema no muy agradable que no quiero describir ahora. Pero el asunto es que no era nada agradable. Y cuando yo llegué a esta casa, tan pronto este hombre se enteró de lo que yo tenía, fue y buscó agua, se arrodilló, me quitó los zapatos a pesar de todas mis protestas, me quitó las medias, y él mismo se encargó de cuidarme el pie que yo tenía enfermo. Hermanos, ese es un corazón de siervo. No importa qué tan grande, famoso, conocido pueda ser tú. El punto es que debes estar dispuesto a hacer la labor del más humilde, aunque sea una labor sucia y desagradable. Todo cristiano está llamado a hacer esto, pero el diácono de manera especial. El diácono de manera especial. Este hombre ha de distinguirse básicamente por su servicio. Ese es, en sentido general, la tarea a la que este hombre ha sido llamado. Él no ha sido llamado a gobernar, ni a enseñar en la iglesia. Si un diácono tiene el don de enseñanza, lo usamos para enseñar, pero no como diácono, sino porque tiene el don. Esa no es su tarea esencial. Para eso fueron llamados los pastores. Y eso lo vemos más claramente cuando observamos con detenimiento el pasaje de Hechos 6. Los diáconos fueron constituidos con el propósito de servir a las mesas. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudiesen continuar enseñando la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿le resta esto dignidad al diaconado? Los pastores se ven todos los domingos, por lo menos ellos se ven haciendo algo. Los diáconos no se ven, hacen cosas que mucha gente no ve. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿le resta esto dignidad al diaconado? Todo lo contrario, eso realza más bien la dignidad del diácono. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28? Cuando encontró que los discípulos estaban discutiendo entre sí a ver cuál de ellos sería el mayor en el grupo. Dice Mateo capítulo 20, versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, hermanos, no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que él no vino para ser servido, sino para servir, y allí está la palabra diácono otra vez, y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, de acuerdo a esta regla que se aplica en el reino de Cristo, ¿qué tiene más dignidad? ¿Qué tiene más dignidad? ¿El hecho de que el ministerio diaconal sea un ministerio de servicio rebaja su dignidad? No, hermanos. De acuerdo a esta tabla de evaluación, eso más bien aumenta su dignidad. He aquí entonces una descripción general de la tarea que Dios ha asignado a los diáconos en la iglesia. Ellos deben servir. Ahora bien, veamos en segundo lugar los principios que regulan este servicio. Los principios que regulan ese servicio, porque alguien puede decir, bueno, sí, pastor, yo entiendo, deben servir, pero ¿tiene usted alguna lista que yo pueda ir tachando de qué es lo que los diáconos hacen? No, la Biblia no nos da una lista específica de las tareas que se espera que los diáconos realicen en la iglesia, no nos da esa lista, pero sí nos da una lista de directrices y principios que cuando se aplican en una situación en particular, eso traerá como resultado una descripción de la tarea o las tareas que los diáconos deben hacer en esta iglesia en particular. Varios principios generales. En primer lugar, el diácono está llamado a hacer todo aquello que se necesita hacer para corresponder apropiadamente a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. El diácono está llamado a hacer todo lo que se necesite hacer para corresponder o llenar apropiadamente las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. Él es en la iglesia lo que un sirviente doméstico es en una casa. Yo estoy seguro que algunos aquí se han encontrado con este tipo de sirvientes. Él fue contratado o ella fue contratada para cocinar, solo para cocinar. Pero resulta que el bebé de 2 años acaba de estrellarse contra la pared y está tirado en el piso. Y ella dice, bueno, eso no me corresponde a mí no me contrataron de niñera. Bueno, pero si tú estás ahí en esa casa donde se te contrató para servir y hay una situación como esa, tú debes moverte a servir. Aunque esa no sea exactamente la tarea para la cual tú fuiste contratado. Bueno, de igual manera, el diácono es en la iglesia lo que un sirviente doméstico es en una casa. En Hechos capítulo 6, versículo 2, se nos dice que los diáconos han sido llamados a servir las mesas. Un autor comenta lo siguiente acerca de esta frase. Una mesa es el símbolo natural y escritural para representar todas las cosas que requiere o necesita una familia. Servir las mesas en la iglesia apostólica significaba preocuparse e involucrarse en la provisión de las necesidades temporales de la familia de la fe. Eso era lo que significaba. Estos diáconos estaban llamados a ver qué hermano en la iglesia, qué hermana en la iglesia estaba necesitado y suplir esa necesidad en la medida de las posibilidades y aún de lo apropiado, como veremos en un momento. Ahora bien, esas necesidades, hermanos, cambian de iglesia en iglesia. Y es por esto que la Biblia no nos da una lista específica de las tareas que deben realizar los diáconos. La Biblia nos da una lista de principios, pero no de tareas. Supongamos que hay una iglesia allí que está comenzando con un grupo de 10 parejas que han sido enviadas a cierto lugar por otra congregación para iniciar un ministerio allí. De hecho, hace unos años atrás comenzamos a orar por la iglesia en Holland, que comenzó de esa manera. Unas familias de otra iglesia más grande se movieron a esta localidad para ver si Dios bendecía este ministerio allí. En esa iglesia, comenzando, tal vez no habían viudas que cuidar por el momento, o hermanos pobres que socorrer, pero eso no quiere decir que no había labores diaconales para hacer. El diácono está llamado a responder a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia, cualquiera que esta necesidad sea. Cuando esta iglesia comenzó, en la sala de una casa de familia, no teníamos que preocuparnos mucho por el equipo de sonido.
porque era en una sala de una casa. No se necesitaba micrófono, no se necesitaba amplificador, etcétera, etcétera. A medida que la iglesia fue creciendo y tuvimos que mudarnos en un lugar más amplio, hubo que adquirir equipo de sonido, hubo que adquirir amplificador, hubo que adquirir bocina, micrófono. Ya los diáconos tenían que ocuparse de una nueva situación. Y cuando nos mudemos al edificio, si el Señor lo permite, conforme a nuestro sueño y anhelo, allí tendremos otras necesidades que los diáconos tendrán que suplir. Es por esa razón, hermanos, que no hay una lista específica, depende de la necesidad, depende de la iglesia, depende de la situación de cada congregación. Segundo principio, el diácono está llamado a asumir ese servicio en la iglesia no por usurpación, sino por delegación. El diácono está llamado a asumir ese servicio en la iglesia no por usurpación, sino por delegación. Pastor, ¿qué usted quiere decir con esto? Que el diácono cumple sus responsabilidades específicas en coordinación y bajo la autoridad de los pastores de la iglesia. En coordinación y bajo la autoridad de los pastores de la iglesia. Estos 7 hombres que fueron llamados para el diaconado en Hechos 6, fueron llamados a realizar una labor que los apóstoles habían definido y descrito de antemano. Vamos a buscar, dicen ellos, a 7 varones a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos habían definido ya cuál era ese trabajo. No importa cuánta buena intención puedan tener los diáconos en la iglesia, si comienzan a trabajar independientemente de la dirección pastoral, pueden convertirse, aún sin quererlo, en un obstáculo aún para los mismos pastores. Los diáconos no han sido llamados para gobernar en la iglesia. Para eso fueron colocados los pastores. Ahora, esto no significa que los diáconos deben quedarse callados cuando ven que algo no anda bien en la iglesia y esperar que los pastores lo vean y esperar que los pastores resuelvan. No. Los diáconos deben ser una ayuda para los pastores en ese sentido. Ellos deben ir a los pastores. Ellos deben hacerlos conscientes del mal. Y más aún, hermanos diáconos, escuchen, más aún, deben sugerir lo que se podría hacer. Hermanos pastores, como han venido algunos, allí detrás, a veces hay un poco de desorden durante el culto por la situación que tenemos en este momento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, miren, nosotros sugerimos que se haga esto, que se haga esto, que se haga lo otro. Los diáconos deben estar viendo lo que nosotros a veces no vemos. A veces se enteran de cosas de las cuales nosotros no nos enteramos. A veces saben de la necesidad de un hermano tal o cual que nosotros no conocemos. Los diáconos deben venir a nosotros. Deben sugerir lo que se debe hacer, pero entonces deben esperar que los pastores tomen una decisión. Como decíamos el domingo pasado, en algunas iglesias los diáconos se han convertido en una pesadilla para los pastores. Se han convertido en una isla de poder precisamente por no entender este principio. Ellos manejan los fondos de la iglesia en total independencia de la dirección pastoral, pero ese no es el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En otras palabras, enviaron socorro a la iglesia de Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, escuchen hermanos, enviando ese socorro a los ancianos, a los pastores en Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó con los diáconos de Hechos 6? No se eligieron diáconos en Hechos 6
¿Por qué se envió ese socorro a los pastores de la iglesia? Porque ellos, como autoridad final en la iglesia, recibirían estos fondos y luego llamarían a los diáconos, le darían directrices para que ellos usen esos fondos. Pero la autoridad, hermanos, siguen siendo los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia. Vamos a suponer que ahora en nuestro edificio a los hermanos diáconos dicen: miren, hermanos, nosotros creemos que debemos poner de inmediato, nos mudemos en este edificio, un aire acondicionado central en la iglesia. Todo el mundo va a decir amén. Pero el punto es que probablemente nosotros los pastores, cuando saquemos numerito, digamos: hermanos, eso no se puede de inmediato. Ahora, si usted está tan empeñado, denos el dinero y sin problema le ponemos el aire acondicionado. Pero en cuanto a lo que depende de las ofrendas de la iglesia, nosotros vamos a decir: este no es el momento para entrar en esto. Hay otras necesidades que suplir, otras necesidades que cubrir. Pero los diáconos no pueden decir: no, ustedes se callan, nosotros somos los que manejamos los fondos de la iglesia y hemos decidido que se va a usar para esto y esto y esto. No, eso sería servir por usurpación, no por delegación. Tercer principio. El diácono tiene como función distintiva hacer más fácil la obra del pastor en el púlpito. Esto es muy importante. El diácono tiene como función distintiva hacer más fácil la obra del pastor en el púlpito. El diácono está llamado a hacer todo aquello que sea necesario para que el pastor pueda dedicarse sin preocupaciones al ejercicio de su labor pastoral. Como alguien ha dicho, el diácono está llamado a hacer todo aquello que le impida a los pastores entregarse como deben a su llamado peculiar de oración y predicación. Y otro siervo de Dios dijo: el diaconado tiene propósitos evangélicos. El diaconado tiene propósitos evangélicos. Su razón principal de existencia, de acuerdo a Hechos 6, no es la de lograr una norma social de justicia, ni lograr unidad en la iglesia, aunque estas cosas en sí mismas son buenas, pero ninguna de ellas constituye la razón principal de la existencia de este ministerio. Su tarea consiste en hacer todas aquellas cosas que los pastores no podían hacer sin comprometer su llamado peculiar: la oración y la predicación. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo los diáconos promueven la expansión del reino de Cristo? A través de su labor, los diáconos, y benditos sean los diáconos liberan a los pastores de ciertas tareas que serían un obstáculo para el ministerio de enseñanza que ellos están llamados a realizar en la iglesia, para que puedan aconsejar a las ovejas, para que puedan predicar el evangelio a los perdidos. Hermanos, si aquí no hubiesen diáconos, yo no estaría parado aquí hoy. Hermanos diáconos, esa es la forma como ustedes deben visualizar vuestro ministerio. No se trata simplemente de llevar una ropa aquí o de visitar a un enfermo allá. Se trata más bien de ser un brazo de apoyo para los pastores de la iglesia. Porque si ustedes, hermanos queridos, no estuviesen haciendo lo que hacen, nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Esa es la idea. Es por eso que el diácono debe tener sabiduría y sensibilidad espiritual, porque sólo así se involucrará en lo que tiene que involucrarse, teniendo delante de sus ojos la mira puesta en el avance del evangelio, en la expansión del reino de Cristo. El cuadro gráfico que puede ayudarnos a visualizar la tarea de los diáconos es la de un grupo de sirvientes en un hogar, ayudando a los padres y cuidando a los hijos. Es en ese sentido que podemos decir que su ministerio en la iglesia mira en dos direcciones distintas. Los diáconos miran en dos direcciones distintas. Miran hacia la congregación y sus necesidades, pero miran sobre todo hacia los pastores. ¿Qué yo puedo hacer para aliviar la carga del pastor? ¿Qué yo puedo hacer para quitarle carga, para que él pueda ocuparse en aquello de lo que debe ocuparse? La responsabilidad de los diáconos en la iglesia, entonces, es múltiple. Como hemos dicho ya, estas responsabilidades cambian de iglesia en iglesia, ya que dependen de las necesidades particulares de cada congregación. El asunto no es cumplir con una lista de responsabilidades previamente determinadas, no.
El diácono no puede decir, bueno, dígame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ah, bueno, tú recoges la ofrenda, cuenta la ofrenda, prepara los vasitos de Santa Cena y mira que hayan nadie en cada silla. Ah, bueno, pues esa es mi tarea. Resulta que está cayendo un aguacero, hay sillas allá afuera que se están pudriendo. Sí, pero esa no es mi labor. La labor mía es preparar los vasitos de Santa Cena. No, hermano, no, esa no es la idea. El asunto es llenar la medida de estos principios que acabamos de enumerar. Ahora, de todos modos, sí podemos dar una lista de labores específicas a la luz de estos mismos principios. ¿Qué deben hacer los diáconos? En sentido general, socorrer al pobre y al necesitado en el ministerio de benevolencia, Hechos 6, 1 al 6. El diácono tendrá que hacer uso de ciertos fondos destinados para estos fines. El diácono debe evaluar cada caso para hacer benevolencia con sabiduría y discernimiento. Porque ¿qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ay, mire, hermano diácono, que resulta que el hermano Juanito, él tiene 6 meses sin trabajar y él necesita comer. ¿Y por qué el hermano tiene 6 meses sin trabajar? No, porque él se ha dedicado a un ministerio especial de oración. Entonces, él quiere que la iglesia le supla la comida. Bueno, el hermano Juanito seguirá en ayuno y oración hasta que él decida buscar trabajo. Porque la Biblia dice, el que no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. A la hora de hacer misericordia, el diácono debe tener discernimiento. Los fondos de la iglesia deben ser administrados con principios de piedad. Aún en aquella lista de viudas que menciona Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 10, dice, sea puesta en la lista de esas viudas únicamente aquellas hermanas que cumplen este requisito. Hermanos, hay que hacer misericordia con sabiduría. La iglesia no debe promover la irresponsabilidad. La iglesia no debe promover la pereza. La iglesia no está llamada a ser un centro de beneficencia para vagos. Y los diáconos en ese sentido deben ir donde Juanito y decirle, hermano, mire, ore caminando para su trabajo, haga lo que usted quiera, pero usted tiene que trabajar. También el diácono debe evaluar el grado de ayuda que cada individuo necesita. Debe dar consejos sabios al necesitado, de modo que pueda emplear adecuadamente sus propios recursos. A veces hay hermanos que tienen problemas económicos porque no son buenos administradores. ¿Qué debe hacer el diácono? Debe ir donde este hermano y decir, hermano, dime, ¿con qué tú cuentas? ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Tú has pensado que tal vez tú puedes hacer algo por aquí? ¿Tú has pensado que tal vez tú puedes vender esto por aquí? Ayudar al hermano a pensar. También tendrá que proveer de consuelo al afligido. No es un servidor profesional que va a llevarle algo al necesitado, como veremos en un momentito. El diácono también debe involucrarse con los enfermos y con todos aquellos que por una razón u otra no pueden acudir a los servicios de adoración. Le llevará sermones grabados, libros, orará por el enfermo. No es un simple robot que realiza ciertas funciones, no. Es un hombre espiritual que realiza una labor espiritual. Y además de todo esto, deben ocuparse de los problemas prácticos que surgen en el contexto del edificio en que nos reunimos para adorar a Dios, preparar la cena del Señor, el uso de la finanza, cuidar el sonido, los abanicos, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos que el tiempo se nos ha ido, vayamos al tercer punto y solamente voy a enumerar encabezado. La manera en que la tarea diaconal debe ser hecha. La manera en que la tarea diaconal debe ser hecha. En primer lugar, el diácono debe servir con imparcialidad. El diácono debe servir con imparcialidad. El problema con Hechos 6 era un problema de parcialidad. De parcialidad. Las viudas de los griegos se sentían desatendidas. El diácono debe ser sensible, de manera que sea guiado por principios bíblicos y no por amistad personal o por algún tipo de preferencia. Y sobre todo, el diácono debe ser una persona evidentemente guiada a socorrer al pobre y al necesitado. El diácono debe ser un individuo que los pobres en la iglesia puedan acercarse a él con tranquilidad. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5, hermanos, no tenemos tiempo, pero allí se dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
qué terrible es que nosotros como iglesia prediquemos el Evangelio, hablemos del amor del Señor, hablemos de la misericordia del Señor, y cuando las personas vengan a la iglesia se encuentren con un grupo de personas que no saben lo que es la misericordia. Y se sientan rechazados, y se sientan aislados. ¿Cómo nosotros queremos que una persona pobre venga a nuestra iglesia y crea en el Evangelio que el predicador está predicando si los hermanos ricos les pasan por al lado y ni siquiera los saludan? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, hacerles creer que nuestro Dios es un Dios de amor, que nuestro Dios es un Dios compasivo, que nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia, que no hace acepción de personas? Y eso es una tarea que no le corresponde únicamente a los diáconos. Cuando Santiago dice allí que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, está hablando de toda la iglesia. Dice Santiago, ¿cómo puede ser que entre un rico a la iglesia bien vestido y luego entre un hombre andrajoso? Y la idea que da la palabra griega es de un vestido aún maloliente, y se le diga al rico, ¡ay, qué bueno que viniste por aquí! Nos honras con tu presencia, ven, siéntate aquí. Y al pobre, bueno, mira, aún le dice, ponte allí en el estrado. Y la idea que da es que ni siquiera le dieron silla. Siéntate allí en el piso, como tu ropa está sucia ya, no importa mucho. Y después cuando se va el hombre, le echan amoníaco al piso. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos predicar del amor del Señor? ¿Cómo podemos predicar la compasión de Cristo si hacemos esa separación entre ricos y pobres? Cuando una iglesia comienza a hacer eso, hermanos, Cristo comienza a apagar su candelero de esa iglesia. Y nosotros debemos cuidarnos de esto, porque esta es una iglesia donde hay muchas clases sociales. Aquí hay personas muy pobres. Aquí hay personas muy ricas. Y qué tremendo testimonio podemos dar a la sociedad cuando las personas vengan aquí y digan, en esa iglesia todo el mundo se trata como hermano, no importa el apellido que tenga. No importa si tiene pedigrí, no importa si la abuela vino de España, no, la abuela de aquel vino de África, aquel es haitiano, y están aquí en la iglesia, y se aman, y se cuidan, y se protegen unos a otros. Hermanos, eso es una iglesia de buen testimonio, esa es una iglesia de Cristo. Pero cuánto más los diáconos deben reflejar eso es lo que estamos diciendo. Está toda la iglesia llamada a hacer eso, pero los diáconos en una forma particular. Los diáconos deben servir con imparcialidad. En segundo lugar, el diácono debe servir con alegría. El diácono debe servir con alegría. El necesitado no siempre está en la mejor disposición de ser ayudado. Tristemente, es así, hay un prejuicio. A veces las personas se sienten mal de necesitar una ayuda, se sienten humillados. Pero si encima de todo eso recibe la visita de un diácono con una cara de fastidio, eso hará más difícil que reciba la ayuda. Mucho más difícil. El diácono debe servir con alegría. El hermano necesitado debe sentir que este hombre ve como un gran privilegio haber ido a su casa a llevarle esa ayuda. Hermano, gracias por darme esta oportunidad y este privilegio de servirte. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría poder tenderte una mano en este momento de necesidad! Y hemos oído el testimonio de hermanos aquí que han dicho cómo cuando la iglesia se ha envuelto en socorrer a un necesitado pobre, cómo las personas del lugar comentan el asunto. Lo comentan, hermanos. Eso no pasa desapercibido. Eso lo comentan y eso añade brillo al testimonio de la iglesia local. En tercer lugar, el diácono debe servir con misericordia. El diácono debe servir con misericordia. Aquí quiero leer lo que dice Abraham Kuyper en su libro sobre el cuerpo glorioso de Cristo. Dice que ninguno piense que los diáconos de una iglesia han cumplido con su deber al reunir de entre los miembros de la iglesia las ofrendas para los pobres y distribuirlas entre los mismos. Dice, si han hecho eso solamente no han cumplido con su deber. Los diáconos representan a Cristo en su oficio de misericordia, y el ejercicio de la misericordia está vinculada con la consolación de los afligidos. Ha pasado, dice él, que la así llamada caridad ha sido administrada en una forma fría y aún a veces altanera. Si tal cosa es hecha así, está vacía de misericordia.
No, hermanos, cuando un diácono se involucra y cuando cualquier hermano se involucra en ayudar a un necesitado, ese hermano necesitado debe sentir, oye, este hermano, su corazón está latiendo junto conmigo. Hermano, me aflige, me apena verte en esta situación. Yo voy a orar por ti, pero aparte de orar, mire, he traído esto para aliviar tu carga. En cuarto lugar, el diácono debe servir con fidelidad. El diácono debe servir con fidelidad. Él debe sentir el peso de esa responsabilidad que Cristo y la Iglesia han puesto sobre sus hombros. Cada diácono debe sentir que Jesucristo mismo ha puesto todos los pobres de la Iglesia en sus manos. Y le está diciendo, mira, yo derramé mi sangre por ellos, cuídalos. Yo derramé mi sangre por esos que están allí, protégelos, suple para sus necesidades en la medida de las posibilidades de la Iglesia. Y la misma Iglesia ha puesto ese peso sobre ellos. El diácono debe servir con fidelidad, el diácono debe servir en quinto lugar con diligencia. Con diligencia, ellos suplen necesidades que muchas veces no pueden esperar. Estas viudas aquí, si se quedaban 2 o 3 días sin comer, qué tremendo problema. Los diáconos deben ser rápidos, interceptar el problema y ver cómo lo resuelven de acuerdo a la urgencia. Pero para eso se requiere diligencia. Y hermanos, debo aclarar algo. Yo no estoy hablando así porque nuestros diáconos no sean así. Yo no le estoy dando un boche a ellos en público. Si ellos estuvieran faltando en eso, se le dice en privado. Pero aquí estamos hablando para toda la iglesia porque muy pronto otros diáconos vendrán al servicio y deben entender a qué están entrando. ¿A qué están entrando? Así que nadie piense, parece que pasó algo, el pastor. No, aquí no ha pasado nada. Estamos simplemente trayendo el material bíblico porque nos sirve de amonestación a todos nosotros como iglesia. A todos nosotros. Conclusión. Como hemos podido ver, hermanos, la tarea diaconal no solo es amplia, sino también de suprema importancia para que la iglesia de Cristo pueda dar un testimonio consistente con el evangelio que defiende y predica. Y luego de haber dado un vistazo general a la labor de los diáconos, solo me resta decir 3 cosas a la iglesia a modo de conclusión. Primero, hermanos, urgirles a orar continuamente por estos hombres. Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando uno oye lo que el diácono debe hacer en la iglesia, uno dice, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden estar al tanto de todas estas cosas? Hermanos, queremos urgirlos a que aprecien sus diáconos y a que oren por ellos. Continuamente. Señor, capacítalos, Señor, dales fuerza, dales sabiduría, dales discernimiento, dales corazón, dales compasión, dales misericordia. Esas son gracias que vienen del Espíritu Santo. Porque los diáconos también tienen sus propios problemas. Y debemos pedir al Señor que les dé la gracia para salir de ellos mismos y velar por la congregación. En segundo lugar, quisiera urgirles en esta noche a que oren por más diáconos. A que oren por más diáconos. Esta es la razón por la cual nos estamos involucrando como iglesia en la selección de nuevos diáconos. Nuestros diáconos no dan abasto. Es una iglesia muy grande. Hermanos, aquí hay muchos pobres que atender, muchos necesitados que atender y cosas que no tienen que ver solo con los necesitados. Ya este edificio está un poco viejito. Hay muchas instalaciones que se han hecho aquí que no funcionan bien. Gracias al Señor hemos tenido ciertos respiros últimamente porque se han dado ciertos pasos muy buenos para resolver ese problema, pero hace un tiempo atrás, si no era la tubería de aquí, era la luz de allí, era el abanico de allá. Son muchas cosas, hermanos. Vamos a orar que Dios envíe más diáconos, pero finalmente, y quizás más importante, o quizás no puedo ponerlo en orden de importancia, pero es muy importante, hermanos, que cada cual asuma el compromiso de ser un brazo de apoyo para ellos. Porque cuando dijimos todo lo que los diáconos debían hacer, ahora quiero traer una nota. Eso no quiere decir que ellos tienen que hacerlo todo. Los diáconos están llamados a buscar personas en la iglesia que realicen muchas de estas cosas, pero ellos coordinan. Pero si un hombre va a hacer todo lo que dijimos hoy, se va a volver loco. Hermanos, cada uno de nosotros debe asumir el compromiso de ser un brazo de apoyo para los diáconos. Que los diáconos puedan sentir que cuentan contigo, mi hermano. Que cuando ellos vienen a ti y te dicen, mira mi hermano, yo sé que tú eres bueno en esto, yo sé que tú tienes una cama adicional en tu casa y necesitamos esto y aquello,
que ellos sepan que tú vas a darle un brazo de apoyo con la misma alegría con que ellos están sirviendo, no con una señal de fastidio. Solo así puede funcionar la iglesia, ya que los diáconos están llamados a coordinar la ayuda en la iglesia. Ellos no tienen que hacerlo todo. Y es en ese contexto de servicio, hermanos, que Dios señalará quiénes son los que han de ser añadidos a los vivos. Es en ese contexto de darle un brazo de apoyo a los diáconos que el Señor comenzará a señalar quiénes son los otros diáconos que deben ser añadidos a esta congregación local. Que Dios nos ayude, hermanos amados, para que podamos continuar predicando el Evangelio con fidelidad, pero al mismo tiempo mostrando con nuestros hechos que nosotros creemos lo que decimos creer, que el Evangelio